Primero instalaremos la Python. Necesitamos la versión 2.7.15. De esta forma se instala, se descarga. Nosotros ya lo habíamos descargado. Después vamos a descargar la librería que nos permite conectar con el OPC. Sería en esta página. Download. Y descargan la última versión. Yo también ya la tengo descargada. OpenOPC. Después de la página de Matricon vamos a descargar las librerías que nos permiten monitorear el OPC. Esto es independientemente de Python. Se descarga de esta página y tenemos que descargar el Explorer y el Simulation. Después vamos a instalarlo, el Python 2.7. Es importante que se instale en el C, porque las librerías del OPC vienen dirigidas a esta ruta. Después le dan finalizar y vamos a instalar la librería. Tienen que verificar que Python ya esté instalado. Python 2.7 y que puedan abrir el idle. Ahí está. Entonces cerramos y vamos a el OPC. Le dan todo. Se tiene que instalar en librerías de la dirección de Python, de donde está instalado Python 2.7. Se instala. Hace una verificación de que se pueda correr el OPC y le dan finalizar. Para que la librería del OpenOPC pueda correr, necesitamos instalar dos librerías de Python que son externas. En este caso, para instalarlas necesitamos ir a la consola y tenemos que ir a la liga de los scripts de Python. Entonces nos metemos a Python y scripts. Nos metemos a los scripts, copiamos la liga y nos vamos a través de la consola a esa ruta. Ya que estamos en la ruta, vamos a entrar a la herramienta pip y vamos a instalar las dos librerías. El primer caso es Pyro. Le damos enter. Nos dice que fue exitosa la instalación y también vamos a instalar pip pywin32. Hay que darle a instalar. En este caso, no sé si esa es la ruta correcta.
Necesitamos instalar PyWin32 en Python, en pip. Aquí está. PyWin32, sí. Se instala y es correcto. Entonces vamos a probar la librería de el OPC de la siguiente manera. Entramos a nuestro... Desde la consola lo vamos a probar. Entonces, sí. Esta computadora ya tiene servidores OPC corriendo. Y nos vamos aquí. Y nos vamos a la página inicial de el OpenOPC, donde en Library Module. Entonces importas la librería, si no te marca error, y después levantas un cliente OPC. No te marca error, y después vamos a ver los servidores que están corriendo en esta máquina. Nos marca un error. Dice... Open... Pues sí, no, güey, córtalo. Uy, qué pedo. No. Después de haber instalado la librería PyWin32, se necesita instalar los servidores de Matricon, que se descargan de esta página. Yo ya los he descargado porque se tardan. Entonces se instalan Matricon OPC Simulation, y después vamos a instalar el OPC Explorer. Verificamos que se haya instalado. Tenemos el Explorer. Y después instalamos el Simulation. Ambos programas son con las configuraciones iniciales o de fábrica. Le damos finalizar y nos despliega esta página donde podemos monitorear
los servidores que se están corriendo en la página, en la computadora. Cerramos y verificamos que estén instalados ambos, que sería el Simulation y el Explorer. Listo. Después, lo siguiente, eso es la parte relacionada con el OPC y vamos a probarlo en Python. Abrimos la consola de Python 2.7 y copiamos las instrucciones de la página de OpenOPC en donde dice Library Module. Ahí importamos la librería para ver que esté instalada. Después levantamos un cliente. Después vamos a explorar los servidores en la computadora. Aquí ya hay varios corriendo. Y de esta forma vemos que la librería y todo lo relacionado con OPC está funcionando. Aquí vienen las demás instrucciones por si se quieren hacer otros arreglos con las librerías de OPC. Puedes combinar funciones, leer listas a través de el OpenOPC y estas son las funciones. El siguiente paso va a ser lo relacionado con MySQL, que es la base de datos que vamos a usar. MySQL se descarga de esta página. Puedes descargar un instalador, que es la forma más fácil. El instalador se llama Installer Web Community 5.7 en este caso. Se descarga de esa misma página y es un ayudante para que puedas instalar lo relacionado con MySQL. En MySQL vamos a descargar los servidores de base de datos y también vamos a unos exploradores, una workbench que es una consola para la base de datos y aparte vamos a descargar, es importante que descarguemos el conector entre MySQL y Python, que normalmente este instalador te lo detecta automáticamente. De lo contrario habría que instalarlo externamente, pero normalmente te lo instala cuando detecta que Python está instalado en la máquina. Aceptamos. En default le damos todo. Esta configuración sí es un poco más complicada. Nos dice que hay un producto que está faltando en los requerimientos. Le damos para atrás y nos dice que nos falta unas versiones de Visual Studio. Entonces vamos a descargarlas. Le damos en ejecutar, le damos en agree. Cuando tú le pones ejecutar va a las páginas web de las cosas que faltan y los va a instalar. En este caso nos faltaba el 2013, el Visual C 2013 y lo va a instalar.
Aceptas. Bueno, ya, ahí ves cómo lo arreglas, güey. Le damos en siguiente, le damos a aceptar y estos son los paquetes que nos va a instalar. En este caso los que necesitamos y son los más importantes es este, que es el servidor, nuestra consola, el notificador que monitorea los procesos. Y vamos a descargar, es importante que se descargue este, que es el conector Python 2.7. Es muy importante que lo tengan porque si no, no se va a poder conectar la base de datos con Python. Ejecutan, va a descargar y los procesos que no se cumplan le dan reiniciar y ya con eso. El que más se tarda es el servidor. Los demás son conectores y utilidades. En la pantalla anterior, donde instalamos las cosas que nos hacían falta, no es necesario que se instale todo, ya que algunas cosas son para hacer conectores con otra cosa. Solo tienen que checar que tengan todo para esos paquetes que les señalé anteriormente. Vamos a esperar a que se completen todos los procesos. Y después vamos a hacer la configuración del servidor. A continuación es importante que tengan a la mano dónde anotar o dónde guardar las contraseñas de los servidores, porque al ser bases de datos se configuran con seguridad, entonces esa información queda protegida y es muy difícil, si olvidan la contraseña, volver a accesar a ella. Una vez completados los procesos, le damos siguiente y vamos a tener que configurar estas tres cosas. Entonces, le damos siguiente. Es importante que tengan habilitado el puerto 3306 y aquí, de acuerdo a los usuarios que ustedes pongan aquí, va a ser el acceso que van a tener. En este caso hay una contraseña root que es la de administrador y en este caso le vamos a poner ajá, y nos dice que es una seguridad baja, pero pues al ser una computadora de uso normal no tenemos ningún problema. Vamos a agregar un usuario.
el cual va a tener un host local. Lo vamos a dar administrador y en este caso va a ser usuario alfa. Ok, y en password le vamos a poner otra contraseña diferente al root, que va a ser no sé, ustedes eligen. Ok, este usuario va a ser un administrador y esta va a ser la contraseña de el root, que es como la contraseña que está sobre todo. Y aquí pueden configurar más usuarios con diferentes permisos. Después de instalar, de dar de alta el usuario, le damos siguiente. Estas credenciales van a ser las credenciales que vamos a utilizar desde Python para entrar al OPC. Después configure, as Windows device, sí, todo está bien. Ok, y vamos a instalar. Ahí está probando los servidores. Listo. Entonces, aquí le damos que ya nos dice que ya está completo. Y vamos a configurar ahora el router. Le damos siguiente. Y aquí para poder continuar necesitamos poner la contraseña de root, que es la que primero configuramos. Le damos check y prueba la conexión y nos va a dejar continuar. Ejecutamos. ¿Qué pedo, nene? Sí, ahí está. Después le damos finalizar y ya solo le damos que sí. Ok, aquí es para configurar en la consola, pero lo vamos a cerrar. Y nos abre el Workbench, que en este caso es nuestras conexiones. En este caso ya tenía dado de alta Python 27 y Hola Mundo con usuarios alfa. Entonces vamos a probar nuestra conexión. Bueno, vamos a hacer una nueva de nombre con 1 para probar que esté funcionando. El usuario, vamos a poner el usuario que ya habíamos configurado previamente y le damos OK. Después, para entrar a la conexión, le damos conectar y nos va a pedir nuestra contraseña, pero en este caso es la contraseña número 2. Tenemos que introducirla correctamente. En este caso es la número 2. Ahí está. Entonces entramos y esta va a ser nuestra consola. Estos son nuestros queries
donde podemos dar de alta bases de datos en lenguaje, bueno, con todos los, en el lenguaje de la misma base de datos, y vamos, aquí se ejecutan las líneas, ¿ok? Entonces, como primer, vamos a crear una base de datos. En este caso es vamos a copiar las instrucciones. Es un renglón nada más, es create database y el nombre que le vamos a poner. En este caso le vamos a poner OPC Data 1. Le damos correr. Y de este lado es nuestro panel donde están como dadas de altas y todo nuestras bases de datos y listas. Entonces, para probar que nuestra base de datos esté corriendo, ya corrimos esa línea de código y le damos en actualizar. Y nos aparece nuestra base de datos. En este caso no tenemos ninguna tabla. Y ya, eso sería todo para poder correr nuestro programa en Python, ya que esta base de datos es importante que creen una de cualquier nombre, porque es donde se tiene que guardar la información. Cerramos nuestra consola y vamos a probar nuestro programa. Para que nuestro programa pueda funcionar necesitamos una librería extra que se llama PyMySQL. PyMySQL es como un conector. Ya habíamos descargado un conector de MySQL hacia Python y ahora necesitamos el puente de Python hacia SQL. En este caso vamos a descargar PyMySQL de la página de Python. Entonces vamos a instalarlo de la misma forma. En este caso pueden instalarlo a través de pip, de la misma forma que instalamos Pyro y Win32. Pero una forma más segura es irse a la página de Python donde vienen los ejemplos. Córtale, nene. De esta forma vamos a ir a la librería. Se instala desde pip. De la misma forma nos vamos a la consola y vamos a irnos a los scripts de Python. Se copia esa dirección y a través de la consola vamos a navegar a ella. Ya que estamos ahí, vamos a usar los recursos de y listo, se instala. Entonces, para checar que la librería esté instalada, vamos a importarla desde la consola de Python para checar que esté corriendo correctamente. Entonces le damos en import PyMySQL. No nos marca error, de forma que estamos correctos. De esta forma queda instalada todas las cosas que necesitamos para nuestro proyecto. Y lo siguiente sería hacer nuestro programa. Y vamos a... De esta forma vamos a hacer una prueba en Python, que se necesitan dos cosas. Primero vamos a
dar de alta una base de datos y también vamos a dar de alta un dato cualquiera en la base de datos para probar la conexión desde Python. En nuestra base de datos vamos a dar de alta de esta forma una tabla con esas características y después vamos a correr este código en Python. Entonces vamos a nuestra consola Workbench de MySQL. Vamos a entrar de la misma forma en conexión 1 con la contraseña número 2. Entramos, ya se quedó guardada nuestro código anterior. Ese lo vamos a quitar y vamos a pegar el código de prueba. Ahí es importante que le demos el comando use para que sepa en qué base de datos vamos a guardarlo, y en este caso sería OPC Data 1 y cerramos instrucción. Ejecutamos y en esta sección del video de nuestra Workbench checamos que se ejecutó correctamente y actualizamos y ya tenemos users en nuestra base de datos con tres columnas. En este caso, este código se describe de la siguiente manera: es un ID, que es una clave primaria, el cual esa no se puede modificar, o sea, y se va incrementando. Tiene un autoincremento de 1, entonces cada dato va siendo enumerado. Así tú lo elimines, ese dato va a tomar el último y va a seguir agregando datos con un ID cada vez mayor, aumentando en 1. Después tenemos un email del tipo varchar, que es cualquier texto, y password, que es cualquier texto. Entonces tenemos una base de datos con 3 columnas, que es ID, email y password. Ok, ya que está en nuestra base de datos esa tabla, nos vamos a el IDLE de Python y vamos a abrir nuestro proyecto de prueba MySQL. Este archivo estará en la documentación. En este caso, en la explicación de este código es que importa la librería, hace una conexión. Aquí tenemos que agregar nuestras contraseñas. En este caso, de nuestros usuarios, era usuario alfa y nuestra contraseña número 2, en mi caso, es la siguiente. Esto se puede verificar. Si no se acuerdan de sus usuarios y contraseñas, cierran nuestra consola y vamos a Workbench otra vez, y nuestra conexión se hizo de esa forma. Son los usuarios con los que hacen la conexión. En este caso es usuario alfa, y vamos a conectarnos con nuestra contraseña, que en este caso va a ser y abre. Entonces nuestra database va a ser OPC Data 1, y va a estar cifrado en estos datos, y vamos into users, vamos a insertar estos datos en la base de datos. Entonces vamos a correrlo y de esta forma hacemos nuestra conexión. Nos dice que es password y insertamos los valores password y very secret, en este caso en un email webmaster y el dato. Entonces nos vamos a nuestro OPC users, seleccionamos nuestra tabla users y le damos en este icono y nos muestra el número 1, que es el primer dato que insertamos, webmaster @python, y la contraseña, que en este caso le pusimos very secret. Vamos a instalar otro dato
que en este caso le vamos a poner opc @python.org, y de contraseña le vamos a poner hola mundo. Listo, entonces en hola mundo lo vamos a correr de nuevo y nos da acceso. En este caso nos regresa el ID 1 porque estamos en la segunda parte del código, estamos buscando el webmaster, entonces nos regresa otra vez el de webmaster, pero si le damos que nos busque OPC Python, nos va a buscar ese. Lo importante está en lo siguiente: actualizamos nuestra base de datos y ya tenemos OPC Python.org hola mundo. Eso sería todo para probar nuestra conexión al OPC. Entonces ya tenemos corriendo nuestra base de datos y también ya corrimos nuestras librerías OPC de cuando buscamos los servidores. Esa es la forma más efectiva de probarlo. Y PyMySQL, la conexión entre Python y la base de datos, ya la probamos también insertando datos. Lo siguiente sería echar a andar nuestro servidor OPC directo de nuestro PLC, que en este caso vamos a utilizar un Siemens S7500, y después vamos a echar a andar nuestro programa. Para probar nuestro programa se crea una base de datos, ya se debe de tener el OPC corriendo y se crea una base de datos en nuestra Workbench. Iniciamos nuestra sesión y conectamos con nuestra contraseña. De este modo entramos a nuestra configuración y vamos a escribir esto: Create Database OPC Data 1, que ese es el nombre de nuestra base de datos. Esto es para que ahí se guarden todas nuestras capturas y monitoreos. Le damos correr y nos dice que ha sido creada correctamente. Actualizamos y vemos que está aquí el OPC. No tenemos ninguna tabla. Las tablas se van a crear a través de Python. Las tablas se van a crear a través de unos comandos que crean una tabla con el inicio, la fecha de inicio, el segundo de inicio, y después cuando termina se corta y cambia el nombre de base de datos con la fecha de inicio y con la fecha de término. Por tanto, vamos a nuestro programa, lo abrimos con Python. Nuestro programa primero se divide en dos funciones, pero antes vamos a explicar lo que significan las importaciones. Esta importación threading es una librería de Python el cual te permite correr varios hilos al mismo tiempo, o sea, mantener procesos paralelos. Import random te permite crear valores aleatorios. Esto se importó para probar nuestra base de datos. PyMySQL es nuestro puente entre Python y MySQL. Datetime nos ayuda a ver la fecha actual. La fecha de los datos en realidad se da por el OPC, pero Datetime te da los nombres de las tablas, del inicio y término de las tablas. El sleep es como un delay, el cual el hilo que estás corriendo se suspende por un tiempo en segundos. Y OpenOPC, que es la librería para hacer las acciones en el OPC.
Primero, esta variable command se actualiza de acuerdo a las peticiones de nuestro usuario. En este caso solo hay un comando, el cual es break, que termina las acciones. Entonces cuando tú corras el programa va a empezar a leerlo, va a empezar a leer los datos y después va a empezar a... Cuando tú le pones break, va a parar en la consola. En connection se meten los datos que se van a leer. Bueno, la base de datos que se va a leer. Esto es un cursor para la base de datos. En este caso es un servidor local, un usuario y su contraseña, la database que vas a utilizar y el cifrado de los datos. Después, el servidor OPC, aquí tienes que meter los datos. En este caso vamos a leer un Sigmatic Net y los nombres de las variables. Los nombres de las variables es un S7, por eso se pone S7 connection antes. Y Y1, vamos a leer en este caso la marca Word 80 y la Y1, que en este caso es una salida del PLC. La delta en segundos es nuestro periodo de tiempo, el intervalo de tiempo en el cual se va a ir actualizando nuestro dato. Cursor, se crea un cursor como variables globales y también el cliente OPC, ya que va a ser usado por esta función. Esta función es la que se corre en paralelo con la función de commands. En commands vas a empezar a meter los datos y los comandos, en este caso es break, y aquí vas a levantar tus comandos command, OPC y cursor, que son globales. Y en esta parte creas una tabla con la fecha actual, que es date and now. Entonces tu tabla se va a llamar OPC Data y la fecha actual, cuando se empiezan a recabar los datos. Después se ejecuta. En esta parte se crea un cliente OPC y en este while es cuando empiezas a recabar los datos. En este caso lo insertas en la tabla cada uno. En este caso vamos a hacer la lectura de LEC2, que sería en este caso Y1, y LEC, que sería la marca Word 80. Después, cuando el comando es igual a break, que es lo que tú introduces en la consola, vas a seleccionar todos los datos de la tabla, de la nueva tabla. Entonces lo que haces es jalar los datos y mostrarlos en consola. Y en esta parte cambias el nombre de la base de datos a el nombre de la base de datos con la fecha de término. Y así acaba tu función. Esta función commands es la consola, y estos comandos son los hilos. En este caso se crea una función de hilo, un objeto hilo, y después y después se crea otro objeto hilo, que en este caso es commands, y el objeto hilo 1 era función 1, y se empiezan los dos. Entonces vamos a correrlo. Aquí nos dice que ya empezó, Start Commands, y vamos a meter los comandos. En este caso iniciamos a las 5 de la tarde con 44 minutos, y eso ya se debe de ver reflejado en nuestra base de datos. Se actualizamos en nuestra consola de la base de datos OPC Data y vemos que ya hay una nueva tabla. En este caso todavía no tiene la fecha de término porque sigue corriendo. Entonces OPC Data en el 2018, mayo, el día 8 a las 5:44. Con 39 segundos iniciamos. Entonces podemos ver que se actualiza cada 3 segundos. Después en nuestro TIA Portal vamos a actualizar el valor de Data Word, la marca Word 80. En este caso le vamos a poner 2400 y lo vamos a subir al PLC. Eso lo hacemos al minuto 45 de las 5 de la tarde, y
Después vamos a actualizar Y1. Esto es un monitor OPC desde el cual puedes escribir. Es exclusivo para prueba. Entonces, vemos que nuestra variable está en false y vamos a escribirle true. Right. Entonces volvemos a leer los datos y nos aparece que ya es true, true y 2400. Vamos a volver a cambiar el valor a 1234 y lo volvemos a subir al PLC. Lo siguiente es, volvemos a leer en nuestro servidor OPC, en nuestro software OPC, y lees. Ya se actualizó, entonces tenemos una salida Y1 true y el valor de marca Word 80 en 1234. Vamos a parar nuestro programa de Python con el comando break. Vemos que nos regresa un conjunto de datos que es nuestra base de datos, pero aquí no se aprecia también el cambio entre nuestros datos. Nos vamos a ir a nuestra tabla y vamos a actualizarla. Actualizamos las bases de datos y vemos que el nombre se cambió. Ahora es la fecha de inicio y la fecha de término. Vemos los datos que guardamos y podemos apreciar nuestro cambio. Empezó con datos de 1993 y Y1 en false. Después cambiamos a 2400 el valor de marca Word 80 y después cambiamos a true nuestro Y1 para después cambiar marca Word 80 a 1234. Entonces aquí está nuestra tabla, se compone de ID, que es el número de datos, nombre, estado, nombre 2, estado y la fecha, ya que se leen en la misma hora, es la misma fecha para los dos. Y podemos apreciar que se lee cada 3 segundos, 33, 36, 39, 42.